Nuestro Padre Celestial, nuestro amante y poderoso Creador, en esta mañana de Santo Sábado, continuamos estudiando, aprendiendo de este maravilloso libro, Consejos sobre Agricultura. Bondadoso Señor, gracias porque en todos estos últimos tiempos el Señor ha colocado en nuestras manos estos libros, estas revistas, todo lo que el Señor ha permitido que pase por nuestras manos, obra del trabajo y de la inspiración del Espíritu Santo en sus siervos, los pioneros, en su sierva, la profeta del Señor, que para estos tiempos son de extrema y grande necesidad. Gracias por estarnos capacitando, Señor. Gracias por estar fortaleciendo nuestra fe. También en esta mañana damos gracias por todos mis hermanos, sus familias, porque nos ha cuidado y nos ha guardado, nos ha protegido durante los días de esta semana transcurrida, de estos 6 días de trabajo, de labor, y en este día especial, Santo Sábado del Señor. Gracias por permitirnos reunirnos. Gracias por permitirnos siempre, Señor, tener a disposición estos medios, estos recursos, que son bendición para nosotros, lo han sido para nosotros, nuestras familias y para muchas otras personas, y para los que vendrán y conocerán la verdad. Acompáñanos, Señor, con la presencia de su Espíritu Santo. Concédenos discernimiento, concédenos el gozo, la alegría de reunirnos para estudiar. Gracias, porque también al extendernos un día más, un tiempo de gracia, su misericordia nos es concedida a cada uno de nosotros. Todo lo agradecemos en los santos méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, hermanos, un feliz Santo Sábado para todos. Y yo sé que todos nos reunimos con el gozo y la alegría de estar juntos, así no físicamente no lo estemos, pero eso es importante, la congregación, el estar reunidos para estudiar. Y cuando en algún motivo, en algún momento, por muchos motivos, no podemos estar en las reuniones en vivo, sacamos el tiempo para escuchar, para tomar nota, para tener nuestras Biblias o los libros subrayados de lo que nuestros hermanos han estudiado, han predicado y han compartido. Así de que en esta mañana nuevamente el Señor nos invita a estar atentos, a estar reverentes y estar participando de esta escuela. A una escuela vamos a aprender y para aprender pues tiene que haber comunicación de ambas partes, ¿no? De los que están escuchando y de los que están capacitándonos, de los que están compartiendo con nosotros alguna lectura. De muchas formas podemos estar participando. Entonces, hermanos, siéntanse bienvenidos, sienta que cada aporte, cada reflexión de ustedes es muy importante. Entonces, hermanos, vamos a empezar hoy con el capítulo La agricultura y nuestras escuelas. La agricultura y nuestras escuelas.
que es el capítulo, creo que es el 5, sí, es el capítulo 5 en la página 88. Vamos a hacer el esfuerzo hoy de que los párrafos los vamos a leer entre varios hermanos y entre todos podemos aportar a la comprensión y a la aplicación de lo que hay en cada párrafo, de cada uno de estos mensajes que fueron compilados de muchos de los libros del Espíritu de Profecía. Dice, la ubicación de nuestras escuelas. Los verdaderos obreros misioneros no colonizarán. El pueblo de Dios habrá de ser peregrino y extraño en la tierra. ¿Qué entendemos que los verdaderos obreros misioneros no colonizarán? Pues si uno busca el significado de colonizar, va a encontrar que pues es un acto que hacen algunas personas de tomar un terreno que no es propio, que es ajeno, y pues el término más usado es invadir y tomar posesión de esto. Pero aquí yo entiendo que no va en este sentido. No sé, hermano, me gustaría que ustedes participaran en esto. Cuando dice que el verdadero pueblo de Dios habrá de ser peregrino y extraño en la tierra. Los verdaderos obreros misioneros no colonizarán. Bueno, no podemos ir a tomar un terreno que no es propio, que es ajeno y meternos en problemas legales, ¿cierto? Pero también podemos tomarlo por el lado de que si es necesario, no ha de ubicarse el pueblo de Dios en un lugar todo el tiempo si realmente se requiere la obra en otro lugar. Por eso dice, el pueblo de Dios habrá de ser peregrino y extraño en la tierra. La inversión de grandes sumas de dinero para la edificación de la obra en un lugar no está en el plan de Dios. Grandes inversiones no están en el plan de Dios porque si se requiere un cambio de sitio porque hay una necesidad en otro lugar o el Señor desea que sus hijos vayan a otro lugar, si se han invertido grandes sumas de dinero, lo más seguro es que no se vaya a recuperar lo invertido. Se debe plantar en muchos lugares. Una vez que la obra crezca, se desarrolle, haya ya un lugar donde se tiene ya un trabajo organizado y hay muchas personas, habrá necesidad de extender ese trabajo a otros lugares. De ahí, de ese lugar ya organizado, se podrán ir los que ya tienen un grado de experiencia en el trabajo misionero, en el trabajo en el campo, para ir a llevar ese mismo mensaje, esa misma enseñanza a otros lugares. Por eso dice, el pueblo de Dios habrá de ser peregrino y extraño en la tierra. Se debe plantar en muchos lugares. Las escuelas y los sanatorios se deben establecer en lugares en los que ahora no hay nada para representar la verdad. No se ha de buscar en un lugar donde ya hay obreros, hay sitios de trabajo de sostén propio, sino que se debe siempre buscar en donde no se ha empezado ese trabajo de representar la verdad. Estos intereses no deben establecerse con el propósito de hacer dinero, sino con el propósito de difundir la verdad.
Si el propósito de salir al campo es hacer dinero, porque vamos a tener cultivos intensivos, porque se va a tener una ganadería también intensiva y muchas otras cosas, pues se ha ido con otro propósito muy diferente al que el Señor ha establecido para su pueblo. El propósito de salir al campo y establecerse en escuelas, sitios de sostén propio, es difundir la verdad. La tierra debe asegurarse a distancia de las ciudades, en donde pueden construirse escuelas y donde puede instruirse a los jóvenes sobre líneas de trabajo agrícolas y mecánicas. Casi siempre cuando se toca el tema con muchas personas, ya sean de la denominación o de otras iglesias, y inclusive de los que no son de ninguna, de lo que llamamos el mundo cristiano, hablan de no estar tan lejos de la ciudad, que debemos estar cerca porque necesitamos estar viniendo a los hospitales, a, a muchas cosas, ¿sí? O sea, no nos queremos desligar de las ciudades, de los pueblos. Cuando lo que hemos estudiado en sábados anteriores es que debemos estar a cierta distancia que permita que realmente el trabajo con los niños, con los jóvenes y aún con nosotros mismos nos desligue de toda esa cantidad de bullicio, de contaminación auditiva, de contaminación visual a la que estamos expuestos en las ciudades. Hermanos, entonces he leído el primer párrafo, invito a un hermano o una hermana que lee el segundo párrafo. Hermanita Argenis, buenos días. Buenos Un, días, fe- hermano. un feliz santo sábado para usted y los hermanos. Bueno, me Amén. gustaría hacer un comentario breve en este primer párrafo que acabamos de leer, ¿no? De mensajes selectos. Dice que nos ha enseñado que no debemos invertir grandes sumas de dinero en la edificación de esos lugares en el campo. Bueno, somos personas que entendemos que la crisis de la ley dominical pasará de las grandes ciudades a las pequeñas y de las pequeñas a los pueblos y de los pueblos a las veredas, y ese será el trayecto o la ruta que hemos de seguir. Si ya hemos pasado tiempo en las grandes ciudades, pues y hemos ido a las pequeñas, ahora nos toca trasladarnos a esos sitios donde sabemos que cualquier tipo de construcción que hagamos va a ser tipo santuario, portátil. Ojalá donde nosotros podamos hacer construcciones sencillas, que en un momento dado, cuando ya ese lugar se haya convertido en un peligro o sea un barrio más de la ciudad, o quizás surjan inconvenientes traídos por Roma para quizás envenenarnos el agua o quizás ir a dañarnos nuestros cultivos o a prohibirnos congregarnos, hemos de tener que salir de esos sitios a otros más lejanos, ¿sí? Por eso somos peregrinos, advenedizos, como extranjeros. No debemos invertir en grandes edificios, en grandes casas lujosas, hacer grandes inversiones en determinado lugar, porque un día tendremos que abandonar esos mismos sitios. Entonces las construcciones deben ser sencillas, prácticas y obviamente se nos aconseja que debemos hacer este tipo de sitios en diferentes lugares. Cuando se habla de las escuelas que vamos a instalar o establecer en esos lugares, pues no se refiere a escuelas unidas al gobierno, ni dirigidas con pensum académicos
para enseñar materias que no forman parte de la verdadera educación. Ni tampoco vamos a contratar profesores del mundo para que vengan a instruir a los niños. No, somos nosotros mismos que conocemos la verdad, que debemos enseñarles la doctrina, que debemos enseñar la salud, la fisiología, que debemos enseñar la agricultura y también varias líneas de trabajos agrícolas y mecánicos. Cuando habla de trabajos mecánicos, son trabajos que se pueden aprender por cualquier persona, ya sea la construcción, ya sea la mecánica, ya sea la panadería, la agricultura, ya sea la enfermería, la cocina, ya sea la ebanistería, la modistería. Todas estas áreas encuentran lugar en los sitios donde estamos llamados a ubicarnos, ¿verdad? Entonces, no vamos a ir a estos sitios para volvernos los grandes terratenientes adinerados, las grandes hectáreas que nos van a producir grandes ingresos y van a requerir grandes inversiones. No, sí, eso está bastante claro y que estos sitios deben ubicarse a distancia de las ciudades para que se pueda instruir jóvenes y niños en diferentes ramos. ¿Pero para qué? En primer lugar, estos jóvenes y niños deben llegar allí para instruirse, capacitarse y que cuando regresen a sus sitios de origen puedan establecer algo similar o puedan ser enviados a otros lugares donde no hay obra a establecer obra nueva. Qué bendición poder leer eso, hermanos. Vamos a continuar entonces. ¿Algún hermano? A ver, vamos a pedirle a los hermanos que estén por favor muy atentos. La hermanita Ángela ha activado el micrófono, así que hermanita Ángela, usted va a continuar. No sé si va a hacer un comentario o va a continuar la lectura. Sí, va a continuar, hermano. Adelante, hermanita. Los niños y los jóvenes, los niños y los jóvenes, esa de la nata al Bueno, nuestra hermana Ángela tiene problemas de señal, entonces, Amén. sol. hermanita Ángela, ¿nos escucha? Sí, hermana, Es yo que tiene problemas de señal y no escuchamos la lectura. las escucho. Bueno, Es para, vamos a continuar, hermanita Argenis, porque la hermana Ángela no tiene buena señal. Vamos a esperar un rato, quizás vuelva la señal a la hermanita Ángela. bueno, entonces Hermana vamos a continuar. Zoraida, la hermana Zoraida Sí, activó el micrófono. Adelante, hermana. sí. Amén. Los niños y los jóvenes, toda clase de estudiantes necesitan que las lecciones se impartan desde esta fuente, en sí misma. La belleza de la naturaleza aleja el alma del pecado y de las atracciones mundanas y la conduce hacia la pureza, hacia la paz y, y hacia Dios. Por esta razón, el cultivo del suelo es una buena obra para los niños y los jóvenes. Los hace entrar en contacto directo con la naturaleza y con el Dios de la naturaleza. Y para que puedan tener esta ventaja, además de nuestras escuelas, deben haber, en la medida de lo posible, grandes jardines de flores y extensas tierras para el cultivo. Gracias, hermana Zoraida. Con mucho Entonces, gusto, hermano. sí, hermana, iba a hacer algún comentario.
Bueno, hermana, entonces, hermanos, entonces el consejo divino, el consejo inspirado es que las lecciones que tengan que ver con enseñanzas de la naturaleza, pues se deben impartir desde esa fuente, es decir, desde la naturaleza, que esa belleza, el estar en contacto con las obras hechas, creadas por nuestro Dios, dice que nos aleja el alma del pecado y de las atracciones mundanas. No nos da tiempo, no nos dará tiempo de estar con otros pensamientos, porque vamos a estar en contacto con esa fuente, con ese segundo libro de texto, con el cual aprendemos a conocer a Dios, que es la naturaleza. Dice que los niños deben estar en contacto con el suelo. Algunas personas que han hecho estudios han llegado a publicar que el hecho de tocar el suelo, de tener las manos en contacto, los brazos en contacto, los pies en contacto con el suelo, es salud, que en el suelo hay microorganismos benéficos que entran en contacto con nuestros cuerpos y nos van a beneficiar, nos van a, a permitir que estos microorganismos hagan parte de nuestra flora en la piel o en donde tengamos ese tipo de microorganismos trabajando en favor nuestro. El hecho de que los niños puedan estar en contacto con las flores, con los colores, con las formas, con esa belleza, permitirá que estas lecciones puedan ser aprendidas de una manera práctica, siempre enfatizando que es obra de nuestro Dios y que todo lo que Él ha hecho lo hizo para beneficio y para felicidad de sus criaturas. Un hermano o otra hermana que por favor nos lea el tercer párrafo. Donde dice una educación, hermana, Sí, hermano Jairo, muchas gracias. una educación en medio de semejantes entornos es conforme a las direcciones que Dios ha dado para la formación de los jóvenes, pero, pero contrasta directamente con los métodos empleados en la mayoría de las escuelas. Los padres y los maestros han menospreciado el consejo del Señor. En vez de seguir la luz de Él, ha dado, Que Él ha dado. Él ha dado, han caminado por las chispas de su propia leña. Las mentes de los jóvenes han sido ocupadas con libros de ciencia y filosofía, donde los espinos del escepticismo solo se han ocultado parcialmente con con Pues, cuentos de hadas, vagos sigan ahí, muevan imaginarios. vagos e imaginarios, o con las obras de autores que si bien pueden escribir sobre temas bíblicos, divagan en sus propias interpretaciones imaginarias. Las enseñanzas de estos libros es como la semilla que se siembra en el corazón. Sigo. Hasta terminar el párrafo, hermano. Bueno, 13. crece y, crece y da fruto y se recoge una abundante cosecha de infidelidad y el resultado, súbala por favor, ¿Se ve? y el resultado se ve en la depravación de la familia humana. Los niños y los jóvenes Hasta ahí, agradecerán un hasta ahí, regreso. hasta ahí, Bueno, hermano. No sé si usted quiere hacer algún comentario, hermano, de este párrafo tan importante. sí, ahí habla de la filosofía y la ciencia, ¿no? El apóstol Pablo habla en
en Timoteo, me parece, me parece que es 1 Timoteo 6:20, donde dice que la falsamente llamada ciencia, ¿no? Para el Señor, la ciencia no tiene la importancia que le da el mundo, mucho menos la filosofía, porque todos esos son pensamientos diabólicos, pensamientos de demoníacos, ¿no? La hermana Elena Guay habla acerca de la filosofía, bueno, todas estas terminadas en ella, ¿no? Psicología, filosofía, todo esto. Entonces son formas del diablo querer poner una mente a someterla a otra mente, ¿no? Pero no, la persona ahí en ese caso no se someten a Dios ni al Espíritu Santo, que es donde nosotros nos debemos someter, ¿no? Es el comentario que yo hago, hermana. Gracias, hermano Jairo. La dirección de Dios, dice aquí que la dirección que Dios dio para la formación de niños y jóvenes contrasta con los métodos que son empleados en la mayoría de las escuelas. Y no estamos hablando de las escuelas del mundo, no, que ya sabemos cómo es el pensum, cómo son los entornos. El entorno que rodea a un niño en una escuela, estos son 4 paredes. Son obligados, tenemos que obligarlos a que estén ahí quieticos, callados, apiñados. El Señor habla de unos entornos donde sea agradable para el niño, donde realmente lo que se le enseñe le va a quedar registrado en su corazoncito, en su mente. Entornos donde está al aire libre, entornos donde está en contacto con, si estamos hablando de una fisiología de plantas, pues está en contacto con las plantas. Si vamos a hablar de los animales, pues en el entorno de la naturaleza hay variedad para poderles enseñar toda esa fisiología, esa importancia de ellos como seres vivos en medio de lo que Dios nos rodeó. Pero que todo eso contrasta con los métodos que se emplean, inclusive en las escuelas llamadas del mundo cristiano. No se siguió las directrices del Señor para la educación. Hay un libro del Espíritu de Profecía, La Educación. Están los libros escritos por los pioneros de cómo se fue cambiando esas directrices que dio el Señor para la educación en su pueblo. Y cuando se habla de que a estos niños, a estos jóvenes, se les pone en contacto con una cantidad de libros, de filosofía, de una cantidad de libros, de literatura, dice que es como ponerlos en contacto con los espinos. O sea, van a sentir los aguijonazos de ese escepticismo, porque de eso es que está cargado todos esos libros, de llevarlos a que no crean en la existencia de un Dios, los aleja absolutamente de todo eso con esas enredos de la filosofía. Es decir, se ha menospreciado el consejo del Señor. Y cuando se habla de los cuentos de hadas, todo eso es lo que más se busca, y sobre todo en los pequeñitos. Hasta se los viste de las niñas de hadas y los niños de esos magos que salen de las botellas y todas esas cosas. Todas esas cosas que normalmente se ven como las cosas más ingenuas y cosas de niños, están dejando esos espinos del escepticismo. Cuando se lee toda clase de libros, hay gente que lee mucho libro y dicen pues que estoy leyendo libros que tienen que ver con la Biblia,
Pero ¿quién está escribiendo ese libro? ¿Quién lo escribió? Hay que mirar eso porque dice, divagan en sus propias interpretaciones imaginarias. La enseñanza de estos libros es como la semilla que se siembra en el corazón. Es una semilla que se siembra en el corazón, es una semilla de escepticismo, es una semilla hasta de ideas satánicas. Crece y da fruto y se recoge una abundante cosecha de infidelidad y el resultado se ve en la depravación de la familia humana. Este es el resultado de haber despreciado el consejo del Señor y no seguir las direcciones, las directrices que el Señor dio a su pueblo para la educación de niños, jóvenes. Los niños y los jóvenes agradecerán un regreso a métodos más simples. Un niño va a aprender fácilmente si le voy a enseñar algo hermoso que es una flor y todo lo que hay, todo lo que conlleva estudiar una flor, para que él entienda de dónde sale un fruto, de dónde salió la semilla. Simplemente llevamos de pronto una flor al salón o un video. Lo mejor para el niño es llevarlo a que mire las flores, a que pueda constatar todas las estructuras que tiene una flor, la importancia de cada estructura, de lo que Dios colocó. Esos son métodos simples. El trabajo en el huerto y en el campo será un agradable cambio de la tediosa rutina de lecciones abstractas a la que sus jóvenes mentes no deben confinarse jamás. Yo a veces me pongo a pensar con estos jóvenes que tienen en la mañana 6 o 7 materias para ver en una jornada. Llega el primero y es como si cogiera la cabecita del niño, del joven, como si fuera una vasija y ahí echa una cantidad de información. Llega el segundo, lo mismo, llega el tercero, lo mismo. Dice que eso se convierte en una rutina tediosa. Y más ahora en los jóvenes que son tan inquietos, tan de poca concentración. Los niños de ahora es muy difícil capturarles la atención por el medio que los rodea, por los métodos de crianza, por la alimentación, por todo esto, ¿sí? Y dice que esas jóvenes mentes no deben confinarse jamás. Esto será especialmente valioso para el niño nervioso, al que las lecciones de los libros le resultan agotadoras y difíciles de recordar. Al niño se le hace registrar en un cuaderno de notas muchas cosas que muchas veces no van a quedar ni siquiera la mitad registradas en la cabecita. Pero el niño que va y hace la práctica, que escucha, pero que a la vez va mirando, va tocando, va experimentando, esa actividad para los niños nerviosos, es decir, para los niños inquietos que tienen como mucha más energía que los otros, porque hay unos son mucho más tranquilos, va a ser algo mejor para estos niños. Va a ser menos tedioso, menos agotador y con toda seguridad va a tener más facilidad para recordar. Hay salud y felicidad para él en el estudio de la naturaleza y las impresiones que tenga no desaparecerán de su mente, ya que estarán asociadas con objetos que continuamente pues va a tener delante de sus ojos. El niño no va a olvidar jamás estas lecciones porque todos los días va
a estar en contacto con la naturaleza, con el suelo, con el desarrollo de un cultivo, con unas semillitas que sembró. Todo eso va a quedar registrado. Difícil en los niños que están confinados en un aula, en cuatro paredes, que tienen poco acceso a la práctica, que el tiempo no da para eso, porque hay un horario que cumplir, hay un pensum que cumplir. Todo se ha vuelto tedioso realmente para los niños. Esa es la palabra, tedioso. Bueno, hermanos, entonces otra hermanita, otro hermano que pueda continuar con el siguiente párrafo. Hay registrados aquí 22 hermanos. Sebastián nos podría colaborar con el siguiente párrafo que dice, en el mundo natural. En el mundo aquí está. En el mundo natural, Dios ha depositado en las manos de los hijos de los hombres la clave para desbloquear el tesoro de su mundo. Lo visible ilustra lo invisible. Las cosas que Dios ha hecho ilustran la sabiduría divina, la verdad eterna y la gracia infinita. Entonces dejen que los niños y los jóvenes se familiaricen con la naturaleza y con las leyes de la naturaleza. Dejen que la mente se desarrolle en su máxima capacidad y que los poderes físicos sean entrenados para los deberes prácticos. Para los deberes prácticos de la vida. Sin embargo, enséñenles también que Dios ha hecho este mundo justo, porque Él se deleita en nuestra felicidad y que se está preparando para nosotros un hogar más hermoso en este mundo, en el que no habrá más pecado. La palabra de Dios declara, ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Gracias, papá. Si quieres hacer algún aporte, algún comentario, lo puede hacer. No, no, madre, no, gracias. Bueno, eh, nuevamente está la inspiración dándonos los motivos por los cuales los niños deben estar en contacto con la naturaleza, ¿sí? Dice, dejen que los niños y los jóvenes se familiaricen con la naturaleza y con las leyes de la naturaleza. En el mundo natural hay leyes que rigen la parte biológica, leyes la parte física, leyes de esa parte química. Por eso cuando se estudia las ciencias de la naturaleza, las han dividido en la parte física, en la parte química, en la parte biológica, y todo regido por leyes que fueron establecidas por nuestro Creador. Dejen que la mente se desarrolle a su máxima capacidad. Quizás muchos niños de los que uno ha caracterizado como los niños de pobre entendimiento, como que simplemente son niños que quizás el método no les permite desarrollar esa máxima capacidad eh, de, son niños que necesitan quizás ser más visuales, más prácticos. Y pues, como les decía, hay un horario que cumplir, un pensum que cumplir, y se han confinado a eso. En el campo, dice, enséñales que Dios ha hecho este mundo justo para que, porque Él se deleita en nuestra felicidad. Al niño hay que, desde muy pequeñito, que él vea que ese Dios amoroso todo lo hizo pensando en nuestro provecho, en nuestra felicidad, y que además hay algo especial, que está preparando un hogar más hermoso, tan hermoso que el apóstol Pablo dijo que pues no podía describir porque ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón de hombre las cosas
que Dios ha preparado para los que le aman. Las razones que nos han llevado en algunos lugares a apartarnos de las ciudades y a ubicar nuestras escuelas en el campo se mantienen vigentes para las escuelas que hay en otros sitios. Las razones, a ver, hubo razones que llevaron en algunos lugares a apartarnos de las ciudades. Muchas razones, las que ya hemos estudiado, ¿no? Y a ubicar las escuelas en el campo. Gastar dinero en más edificios cuando una escuela ya está profundamente endeudada no es acorde al plan de Dios. Gastar dinero en más edificios. Por eso nuestro hermano Carlos nos explicaba que hay que hacer un plan, analizar muy bien las construcciones que o sean fáciles de pronto de poder transportar parte de esos materiales o que no se hayan invertido en lujos que quizás no se requieran, que no se requieren realmente. Si el dinero que nuestras escuelas más grandes han usado en costosos edificios se hubiera invertido en adquirir tierras donde los estudiantes pudieran recibir una educación adecuada, un número tan grande de estudiantes no estaría ahora pasando dificultad bajo el peso de una deuda en aumento y la obra de estas instituciones estaría en una condición más próspera. Quizás habría en ese momento algunas deudas, habría algún endeudamiento por algunas construcciones, porque se invirtió más dinero del que realmente se debía haber invertido. Y quizás eso hizo que no hubiera en ese momento más disponibilidad de otras instituciones educativas para pues el beneficio de un gran número de estudiantes. De haberse seguido este rumbo, habría habido algunas quejas de estudiantes y habrían sido muchas las objeciones de los padres, pero los estudiantes se habrían asegurado una educación integral que los habría preparado no solo para trabajar de forma práctica en varias artes, sino para ocupar un lugar en la granja del Señor, en la tierra hecha nueva. Aquí dice, de haberse seguido este rumbo, bueno, quizás en algunos lugares, en algunas instituciones, se escuchó el consejo divino, se cambió el rumbo y hubo otros lugares quizás donde se pudieron construir instituciones educativas que le permiten una educación integral. Una educación integral no es solamente la parte académica, digamos así, sino que el estudiante va a ser preparado en varias artes, ¿no? Un joven debe salir de un sostén, de un sitio de sostén propio, no solamente preparado para ser misionero, para llevar la verdad, sino que está preparado para trabajar en la panadería integral, en la cocina saludable, en la construcción, ¿sí? Trabajar la madera, la guadua, en aprender a arreglar, porque no se va a pagar todo lo que se dañe, va a aprender a manejar, a poder arreglar un carro, en algunas cosas que son, digamos, muy sencillas para hacerlas, o los elementos que se tengan para transporte, o para diseñar algunas cosas que se requieran en ese lugar. Entonces, vas un joven preparado integralmente, en eso se refiere, ¿no? La práctica de varias artes. Las señoritas también van a prepararse para poder elaborar la propia ropa, inclusive para hacer cortes de cabello, bueno, para muchas cosas se van a preparar en estos lugares. Y importante también en la agricultura, ¿cierto?
dejen que los estudiantes estén afuera en la ubicación más hermosa que pueda asegurarse para que hagan el mismo trabajo que debió hacerse, que debió haberse hecho hace años. Entonces no habría tantos desalientos. Si se hubiera hecho esto, habrían recibido algunas quejas de estudiantes y los padres habrían puesto muchas objeciones. Pero estamos repitiendo la, el, el párrafo anterior llamado como una versión alternativa. Pero esta educación integral habría formado a los niños y a los jóvenes no solo para trabajar de forma práctica en varias artes, sino que los habría preparado para la granja del Señor en la tierra nueva. La naturaleza es nuestro libro de texto. Y ya entendemos por qué. En sus vastas fronteras hay espacio para que las escuelas se ubiquen allí donde pueden limpiarse los terrenos, donde puede cultivarse la tierra, donde puede impartirse una educación adecuada. Este trabajo es esencial para una educación integral y favorable para el progreso espiritual. Todo lo que el Señor estableció para la educación en su pueblo lleva en esencia ese progreso, esa educación, ese progreso en la parte espiritual. La voz de la naturaleza es la voz de Jesucristo enseñándonos innumerables lecciones de perseverancia. Muchas lecciones están registradas en la palabra del Señor, en las que el Señor Jesús tomó procesos de la naturaleza para dar esa enseñanza espiritual. Por eso dice la voz de la naturaleza es la voz de Jesucristo. Las montañas y las colinas son cambiantes. La tierra envejece como una prenda de vestir, pero la bendición de Dios, la cual apareja una mesa para su pueblo en el desierto, nunca perecerá. Hermosa promesa, ¿cierto? Todo puede cambiar, las colinas, los montes, por un movimiento telúrico, bueno, todo esto puede cambiar. La tierra envejece, ha ido envejeciendo por la mala administración del hombre, pero la bendición de Dios, la cual apareja una mesa para su pueblo en el desierto, nunca perecerá. Otro hermano o otra hermana que quiera continuar con este siguiente párrafo. Hermano Argenis, me gustaría hacer un aporte aquí en lo que acabamos de leer. Bueno, Mm, hermano. Nosotros sabemos que cuando estemos en esos sitios, hemos de instruir a jóvenes y señoritas, a niños, en el asunto de la ciencia, de la agricultura, que encierra los tesoros espirituales de Dios. La palabra de Dios dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. A través de lo visible, los niños y jóvenes pueden entender lo invisible. Y para esto, hermanos, necesitamos nosotros que conocemos la verdad, enseñar. Debemos ser educadores. Y en nuestro medio hay muchas personas que bien podrían ser profesores y profesoras si se lo propusieran, sin tener títulos académicos de licenciaturas, sino sencillamente personas que han aprendido la verdad y quieren enseñarle a otros, enseñarle cocina, enseñarle enfermería. Hay entre nosotros hermanos que conocen muy bien la obra de la construcción.
Podrían hermanos enseñarle cómo preparar una mezcla de arena y cemento para pegar los ladrillos. Cómo se podría hacer unos cimientos donde se van a hacer las zapatas o los fundamentos para poder elevar un muro, una construcción. Entre nosotros hay personas capacitadas para eso. Entre nosotros hay personas que saben mm, el arte de la cocina, la culinaria. Saben preparar alimentos sanos, saben enseñar a hacer las leches de soya, las leches de avena, las ensaladas. Entre nosotros también hay personas que saben enseñarle a los niños, ¿sí? Las lecciones que necesitan aprender de la biología, de la anatomía. Entonces, entre nosotros hay personas capacitadas para eso. No importa quiénes seamos, o no importa la edad, no importa si hemos hecho un estudio o no, pero hemos aprendido de la Biblia y del espíritu de profecía y de la vida práctica. Y por eso el Señor, pues no ha sido al azar que el Señor nos ha permitido a algunos de nosotros conocer lo que es la construcción, conocer lo que es la edificación de casas rurales o la agricultura o la enseñanza. El Señor nos ha capacitado en la vida práctica y nosotros aquí nos estamos también capacitando. Hay muchos jóvenes entre nosotros capaces de poder tomar un libro y leerlo y compartirlo con los niños y jóvenes, enseñarlo. Hace un momentico leíamos cómo nuestros jóvenes pueden aprender a atender las necesidades de la finca. Por ejemplo, un joven que aprendió la mecánica, cómo arreglar un carro, cómo cambiarle o engrasar un eje, cómo cambiarle el aceite a un carro, cómo cambiar una llanta, cómo quizás un pedazo de lata del carro que se está oxidando y pudriendo, se lo puede lijar, se lo puede curar, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque allá en el campo vamos a tener tractores, quizás herramientas, máquinas, ¿sí? Una persona que aprendió algo de electricidad o algo de mecánica va a poder arreglar la guadaña, va a poder arreglar el tractor, va a poder quizás, hermanos, sacarle filo a la pala, al machete. Va a poder desatornillar y atornillar una herramienta para hacerle el mantenimiento que quizás se está oxidando. El mismo buggy o la carreta que nos sirve para transportar necesita que se le cambie la llanta o que se le haga mantenimiento porque se está oxidando, está sonando o sus tornillos se están aflojando. Bueno, hay tantas cosas prácticas que los hermanos que hemos aprendido estas cosas podemos compartirlas y no solamente a nivel de mecánica, de construcción, sino también de cocina. Las hermanas pueden ser muy útiles al enseñar cocina saludable a otras personas. Hay hermanos que han aprendido métodos para aplicar el agua, aplicar el hielo, el calor húmedo, el baño de asiento, bueno, tantas cosas que se pueden aprender de la salud también, ¿no? Así que hermanos, todos podemos ser útiles en esta viña, niños, jóvenes y adultos, aprendiendo y enseñando y compartiendo. Bueno, gracias, hermano Argenis. Gracias a usted, hermano Carlos. Quiero extenderle la invitación a alguien de la familia López si nos quiere continuar con el párrafo que dice los alrededores del hogar. Amén.
Los alrededores del hogar y de la escuela tienen mucho que ver con la cuestión de la recreación. Estas cosas deben considerarse al elegir un hogar o la ubicación de una escuela. Aquellos para los que el bienestar mental y físico es más importante que el dinero o las reivindicaciones y costumbres de la sociedad, deben buscar para sus hijos el beneficio de la enseñanza de la naturaleza y la recreación en medio de sus entornos. Sería de gran ayuda para la labor educativa si todas las escuelas pudieran estar situadas de tal manera que se otorgara a los alumnos tierra para el cultivo y acceso a los campos y a los bosques. Ninguna recreación que solo sea útil para ellos mismos demostrará ser una bendición tan grande para los niños y los jóvenes como aquella recreación que los hace útiles para los demás. Naturalmente entusiastas e impresionables, los jóvenes no tardan en responder a la sugerencia. Al planear el cultivo de plantas, dejen que el maestro busque despertar un interés en embellecer las instalaciones escolares y el aula. El beneficio será doble. Los estudiantes no querrán tener dañado ni pintarrajeado aquello que pretenden embellecer. Se fomentará el gusto refinado, el amor por el orden y el hábito del cuidado. El desarrollo del espíritu de comunidad y cooperación será para los alumnos una bendición para toda su vida. Gracias, De hermana eso, Mariela. amén, Hasta ahí. amén. Sí, por favor, si su merced quiere hacernos alguna reflexión sobre lo que ha leído. Pues sí, hermanos, nosotros nos damos cuenta, ¿no? Que incluso en el barrio que nosotros vivíamos anteriormente, que era Villa Docente, en ese barrio había muchas zonas verdes. Ese barrio había sido construido en medio de, pues, de una gran montaña, digamos, y todo no fue invadido con casas, y habían pequeños cuadros, otros más grandes, así de zona verde. Pero ¿qué era lo triste? Que no iba nadie a esos espacios, sobre todo los niños. Entonces yo decía, en los barrios que no hay zona verde, porque no hay, pero aquí que hay ni un niño, ni un joven, nada. Y entonces uno infería que es que ellos ya se dejaron como cautivar del celular, del internet, de los juegos de video, y entonces ellos ya no apreciaban, ya no valoraban el beneficio de tener un parque junto a la casa. Y eso lo miramos a nivel, pues a gran escala. Las personas a veces no valoran, no disfrutan salir a un parque, a un día de sol, a tomar aire puro, sino que se les ha enseñado el sedentarismo, el estar encerrados en sus casas sin recibir sol, con los celulares. Y eso enferma, esos estilos de vida de las ciudades enferman. Y qué bonito aquí, ¿no? La lectura que dice que si les enseñáramos a nuestros niños a sembrar, a cuidar, a personarse tal vez de un pedazo de tierra, cuánto ellos aprenderían, cuánto beneficio recibirían y en verdad lo cuidarían, porque a veces pasa eso, ¿no? Que la gente como no es propio el asunto o el objeto o lo que sea, lo descuida y lo daña si es posible. Pero cuando a uno le enseñan que hay que apersonarse y uno lo ha cuidado y tal vez se ha esforzado en mantenerlo bien, en sacar adelante un huerto, por lo menos digamos, la gente cuida y eso es verdad. Y vieran hermanos que en este trabajo que se mira en ICBF, ahí está el reflejo de lo que es alejarse plenamente de Dios y de un estilo de vida natural. Unos chicos súper violentos que por la ociosidad, dice, ¿no? La profeta cogen vicios, ya no respetan, dañan los lugares donde ellos
son servidos, sea una escuela, sea un colegio, dañan puertas, dañan todo. Entonces en nuestros ojos vemos cómo, si al hacer caso de los consejos de Dios, qué diferente sería, qué hermoso sería. Y entonces que el Señor nos ayude a, vaya para allá, vale. Dame, quítame. Qué diferente sería cuando llevamos a cabo el estilo de vida que Dios nos manda. Seríamos alentados en salud mental, que está tan de moda ahora, ¿no? Que la gente se suicida, en depresión, en ansiedad, tantas cosas raras. Y eso, hermanitos, que el Señor nos ayude a obedecerle, porque los consejos y las instrucciones que Él nos ha dado son muy claras y muy, muy enriquecedoras para nuestro beneficio, tanto físico como mental. Muchas gracias. Gracias, hermana. Mientras la hermana Gabriela hablaba, nuestro hermano nos estaba mostrando unas hermosas imágenes de un jardín que ha sido laboriosamente trabajado, organizado, con elementos muy sencillos, ¿no? Piedritas de colores, las plantas también de colores. Y por eso en la lectura decía que cuando se embellece instalaciones como las escolares, el mismo aula, el mismo, digamos, centro, se va a embellecer, eso tendrá ese beneficio doble. ¿Y cuál es ese doble beneficio? Que es tan difícil, pero tan difícil, a veces uno siente que hasta imposible poder lograr, ¿no? Primero, que los estudiantes no dañen. Generalmente las paredes de las instituciones escolares están, como dice ahí, pintarrajadas, pintarrajeadas, rayadas. eh, Hace poco se pudo, durante muchos años no se había podido pintar la institución, se logró y ya a los 2, 3 días estaban rayadas de esquina a esquina. Entonces, cuando al estudiante no le ha costado trabajo, no ha participado de ese proceso de ir a trabajar, de sudar, de asolearse un rato, mm, no tiene ese deseo de cuidar lo que otros han hecho. Por eso involucrarlos a ellos en ese trabajo de embellecimiento los va a llevar a que primero sientan ese gusto, como dice acá, refinado por estar en un lugar limpio, en un lugar organizado, aseado, y los va a llevar a que ellos cuiden y van a hacer que otros también cuiden lo que se ha hecho, ¿sí? Es difícil tener un aula limpia. Se inicia con el inicio de la jornada, con el aula limpia. ¿Y qué trabajo? Habiendo un sitio o un recipiente para lo que llamamos residuos sólidos, un recipiente para si hacemos reciclaje de papel. Y es tan difícil que se haga, que se sepa para qué es este recipiente, a pesar de que tenga eh, el nombre o mensajes en todos lugares donde diga deposite aquí sus residuos sólidos, porque a los jóvenes no se les involucra, ¿sí? Entonces, esa idea de embellecer las instalaciones, pues tendrá ese beneficio doble, ¿no? De esta manera, se dará un nuevo interés al trabajo en el huerto o a las excursiones al campo o al bosque. Por eso habla de que ojalá los estudiantes tengan acceso, ¿sí?, a tierra para cultivo, a los campos y a los bosques, porque además de todas las lecciones que se van a aprender en un huerto, pues lecciones hermosas cuando se vaya a hacer ese recorrido por algo especial en el campo o en el bosque para ir a conocer los nacederos, si los hay, o para ir a mirar de pronto esas plantas que están en determinado lugar en un bosque, generalmente las plantas maderables, ¿no? O hay lugares donde la humedad favorece el crecimiento de la guadua, de esas otras de la familia de la guadua que sirve para construir o para elaborar sillas, mesas. Entonces, eso le permitirá
a, al estudiante tener como ese interés, ¿no? En el trabajo, en el huerto, en las excursiones al campo, ya que se alentará a los alumnos a que recuerden a los confinados que están apartados de estos agradables lugares y a que compartan con ellos las cosas hermosas de la naturaleza. Ellos van a poder hacer esa comparación, ¿no? A los que están confinados en esos lugares donde se vuelve tedioso esa labor de educación. Para romper la maldición de la moda, a menudo el maestro no puede hallar ningún medio más efectivo que el contacto con la naturaleza. Dejen que los alumnos saboreen las delicias que se encuentran en un río, en un lago o en el mar. Dejen que asciendan las colinas, que contemplen la gloria del atardecer y que exploren los tesoros del bosque y del campo. Dejen que conozcan los placeres de cultivar plantas y flores y la importancia de más lazos o volantes caerán en la insignificancia. Para romper la maldición de la moda, muchas son las cosas que entran en esta expresión de moda, ¿no? No solamente me imagino que se referirá aquí a la moda en el vestir, sino en la moda, lo que hay en moda en diversiones, lo que es ahora más frecuente y común y que hace parte de lo común o de la moda, ¿sí? Dice que el medio más efectivo es que el estudiante, los niños vayan y se pongan en contacto con la naturaleza, de lo que disfruten lo que es la delicia de entrar, de bañarse en el río, entrar en el lago, si en lugares cerca al mar, que caminen, que suban las colinas, que vean los hermosos atardeceres o los hermosos amaneceres, que en el bosque hay tesoros para explorar, ¿sí? Que ellos puedan llegar a sentir el gozo, el placer de cultivar plantas, de verle sus flores. Y eso dice que a, va a hacer que caigan en la insignificancia todas esas cosas que entran dentro de lo que llamamos la maldición de la moda, ¿no? De lo que la gente de pronto disfruta en esos lugares hacinados, en lugares, lo que son las ciudades. Tengan por seguro que el llamado es para que nuestro pueblo se sitúe a kilómetros de distancia de las grandes ciudades. Tengámoslo por seguro que ese llamado es un llamado divino. Un vistazo a San Francisco tal como es actualmente, lo dijo la hermana Huay en 1906, en la carta 158. ¿Qué será ahora San Francisco y todas las ciudades de Norteamérica, ¿no? De Estados Unidos específicamente? Un vistazo a San Francisco tal como es actualmente les hablaría a sus inteligentes mentes y les mostraría la necesidad de salir de las ciudades. No establezcan instituciones en las ciudades, sino busquen una ubicación rural. El llamado es salir de en medio de ellos y apartaos. La atmósfera misma de la ciudad está contaminada. Dejen que sus escuelas se establezcan lejos de las ciudades donde puedan desarrollarse la agricultura y otras labores, todas las labores que se han enumerado en esta mañana. La atmósfera misma de las ciudades dice que está contaminada. Se han hecho muchos estudios de la atmósfera de las capitales con resultados bien preocupantes. Y no hay necesidad de verlo, de escucharlo. Cuando hemos vivido en las ciudades, yo tenía la costumbre de mirar, de coger por la noche un pañito con el que uno se limpiaba la cara y veía uno que salía casi que negro del smog, del humo,
de tanto carro, de tanta moto, de tanta fábrica, ¿sí? Por eso dice que tengamos por seguro que ese es un llamado para el pueblo de Dios a que se sitúe lejos de las ciudades y lo mismo a que las escuelas sean establecidas también en el campo. El llamado es salir de en medio de ellos y apartaos. Miren las imágenes que nos está mostrando nuestro hermano, humos, smog, todo eso es contaminación, eso no es salud. No se puede tener salud mientras estemos en lugares donde la contaminación no solamente es atmosférica, sino contaminación a todos los niveles. Dios quiere que preparemos un lugar para los que recibirán su educación no solo en libros de conocimientos, sino también en líneas agrícolas para trabajar la tierra, y al trabajarla recibirán sus lecciones todo el tiempo sobre cómo debe trabajarse la tierra del Señor, cómo deben arrancar las malas hierbas, cómo deben remover el baldío terreno del corazón para que las semillas de verdad puedan tener acceso a la tierra. Ese es el deseo del Señor. Dios quiere que preparemos un lugar para los que recibirán su educación no solo en libros de conocimientos. Estamos aprendiendo lo que significa las labores agrícolas, la bendición que es la agricultura, trabajo dado por el Señor a esa primera pareja. Dice que cuando se trabaja la tierra, se van a recibir lecciones de cómo se debe trabajar la tierra del Señor. El Señor ha dejado escrito cuál es el método para sembrar los árboles, para hacer un huerto, cómo se deben arrancar las malas hierbas. Normalmente lo que se aprende en la universidad es echar veneno, no importa qué tipo de veneno, no importa si el veneno va a afectar a las mismas plantas o nos va a afectar a los que consumimos a las plantas, o va a afectar a los animales, la fauna que rodea a esos cultivos. ¿Cómo deben remover el baldío terreno del corazón? Aquí aplicándolo ya a nivel espiritual para que las semillas de verdad puedan tener acceso a la tierra. Dios me ha revelado que estamos ante el claro peligro de introducir en nuestro mercado educativo las costumbres y las modas que prevalecen en las escuelas del mundo. Eso lo escribió en el año 1907, diciendo que estábamos en peligro de que esas costumbres, esas modas de las escuelas del mundo se introdujeran en las escuelas que estaban funcionando y que tenían todavía, seguían el consejo divino. Hoy en día, ¿qué diremos, hermanos? Todas estas escuelas, todas, ya están en ese mercado educativo, porque es que eso es un mercado y a los estudiantes se les considera como una mercancía. Si los maestros no son vigilados en su labor, pondrán sobre el cuello de sus estudiantes los yugos mundanos en vez del yugo de Cristo. Y muchos son los yugos mundanos que se colocan en el cuello de los estudiantes, porque todo el tiempo se les está hablando de competencia, de competir en esas pruebas que se realizan, de que usted ha de salir a un mercado laboral donde la competencia absorbe, donde usted tiene que tener tales títulos, y entre más títulos usted va a ser alguien, porque si no los tiene, no es nadie. El plan de las escuelas que estableceremos en nuestros últimos años de la obra
debe ser de un orden completamente diferente al de las escuelas que hemos instaurado en el pasado. Por eso hablamos de que si en un centro de avanzada hay niños, hay jóvenes, las escuelas no se van a regir por las normas establecidas por un Estado, sino por lo establecido divinamente por el Señor. Por esta razón, Dios nos pide que establezcamos escuelas lejos de las ciudades donde sin estorbos ni obstáculos podemos realizar la obra de la educación, respetando los planes que están en armonía con el solemne mensaje que se nos ha dado para el mundo. Una escuela de estos principios no va a poder funcionar en una ciudad, porque primero va a tener la visita de los inspectores que van a pedir registros y una cantidad de papeles y no la van a dejar funcionar. Por eso el Señor pide que establezcamos las escuelas lejos de las ciudades. Una educación como esta puede funcionar de la mejor manera allí donde hay tierra que cultivar y donde el ejercicio físico realizado por los estudiantes puede ser de tal naturaleza que obre una valiosa formación, parte en la formación de su carácter y que los adapte para el provecho en los campos a los que irán. Todo el tiempo la escuela nos está diciendo debe tener, en lugar de tener terreno donde se pueda cultivar, donde al ir a trabajar en las labores agrícolas, pues se va a realizar un ejercicio físico, que eso va a beneficiar al estudiante, va a favorecer su formación, la formación de su carácter. Y de esa forma, preparado, podrá ser de beneficio a los campos, a los lugares donde irá a reproducir lo que él ha recibido, en lo que ha sido educado. He recibido luz en cuanto a que junto a nuestras escuelas debe haber tierra, terreno. Esto está en armonía con la instrucción. Esto está en armonía con la instrucción dada en lo referente a la escuela Avondale, allá en Australia. A través de la laboriosidad del hombre, la tierra debe educarse así como los hijos. Muchas de las gentes sureñas tienen que aprender lecciones en cuanto al tratamiento correcto de la tierra. Pues ahorita uno escucha a los agricultores todo el dinero que se va en abonos y en una cantidad de cosas porque la tierra no le está produciendo. Y acá estamos escuchando que la tierra no ha tenido el tratamiento correcto, ¿sí? Como nuestros maestros y estudiantes cuidan de la tierra de manera inteligente, ellos tienen oportunidades de enseñar lecciones sobre el cultivo de la tierra y la gracia de Cristo estará con ellos en todos sus esfuerzos. Debemos, quizás como decía nuestro hermano, hay mucha gente en el grupo, hay personas preparadas para muchas labores y muchas cosas tendremos que desaprender y aprender con el método del Señor, con el método, con las orientaciones divinas para el cultivo, para las labores agrícolas. Ella aquí estaba hablando de que muchas personas allá en el sur, está hablando de Australia, tenían que aprender lecciones en cuanto al tratamiento correcto de la tierra. Y muchos de nosotros también tenemos que aprenderlo, porque si no vamos a llegar a tener problemas con un árbol que es un arbolito que se va a sembrar muy pequeñito de cualquier manera. Ya el hermano Carlos hace mucho tiempo atrás nos mostró cómo debía prepararse el área donde se van a sembrar los árboles frutales o de otro tipo de
árboles maderables o otro tipo de árboles. Como los asuntos se han presentado ante mí, sé que las lecciones más valiosas pueden aprenderse a través de un estrecho contacto con las cosas reales de la vida en conexión con el estudio de los libros. No solamente es valioso lo que está escrito en los libros, sino el estar en contacto estrecho con las cosas reales, es decir, con la propia naturaleza, con la tierra, con las plantas. La adquisición de propiedades, tales como la mencionada en su carta en Virginia, da a nuestra gente la oportunidad de entrenar la naturaleza física de los niños, así como de desarrollar las naturalezas mentales y morales. Es algo que ya tenemos claro, que el estar en contacto con la naturaleza, el poder desarrollar esas labores agrícolas, le va a dar la oportunidad a los niños de entrenarse esa naturaleza física, de que sus músculos, sus huesos se vayan fortaleciendo a medida que crecen, así como se va a desarrollar su naturaleza mental y moral. La posesión de la tierra en conexión con nuestras escuelas brinda ventajas sumamente valiosas a maestros y estudiantes, ventajas que deberían tener todas nuestras escuelas con el fin de prepararse para dar una instrucción correcta. Todas las escuelas deben estar con una buena extensión de tierra para que los estudiantes tengan esas ventajas, ¿no? Esas valiosas ventajas de estar en contacto, como dice de arriba, con las cosas reales, esa estrecha conexión con la naturaleza. Bueno, nos quedan unos 10 minutos para empezar las consideraciones económicas. ¿Es rentable? La objeción que más suele aparecer en contra de la formación industrial, la objeción que más suele aparecer en contra de la formación industrial en las escuelas es la gran inversión implicada. Sin embargo, el objeto que se desea ganar es digno de su costo. Ninguna obra que se nos haya dado es tan importante como la formación de los jóvenes, y toda inversión que se requiera para su correcta consecución constituye un medio bien ganado. Incluso desde el punto de vista de los resultados financieros, la inversión requerida para la formación manual justificará la economía más verdadera. De este modo, multitudes de niños nuestros se alejarían de las máquinas de las calles y del alcohol. El gasto para huertos, talleres y baños estaría más que sufragado por el ahorro en hospitales y reformatorios. Y los mismos jóvenes estarían formados en hábitos laboriosos y entrenados en líneas de trabajo útil y productivo. ¿Quién puede estimar su valor para la sociedad y para la nación? Bueno, este párrafo nos lleva entonces a que consideremos que tendrán que hacerse inversiones, ¿cierto? Inversiones económicas, y se analizarán si realmente son rentables. Entiendo yo que no tanto rentabilidad desde el punto de vista económico, sino rentabilidad en los resultados que se van a obtener. Dice, ¿quién puede estimar su valor para la sociedad y para la nación? Muchas inversiones tendrán que hacerse bueno, yo imagino en el establecimiento de cultivos, en el establecimiento de huertas, en el mismo embellecimiento, en la adquisición de maquinaria, en la adquisición de herramientas, en la adquisición de, bueno, otros objetos que se requieran para que los jóvenes puedan estar, como dice aquí,
alejados de las máquinas, de las calles y del alcohol. ¿Cómo se pueden medir también esos resultados? Dice que va a entrenar a los jóvenes en hábitos laboriosos, en hábitos en que el joven va a estar gozoso, alegre de estar ocupado, de haber sido entrenado en líneas de trabajo útil y productivo. Eso hará que menos gasto haya en hospitales y reformatorios. ¿Cuánto se gasta ahora en el mundo en el sostenimiento de hospitales, en el sostenimiento de reformatorios, que es a donde se llevan generalmente los jóvenes, los que no han adquirido todavía la mayoría? ¿O cuánto dinero se gasta en el sostenimiento de cárceles cuando se hubiera podido invertir en una verdadera educación? No sé, mi hermano Carlos, alguno de mis hermanos, que aporte sobre este primer párrafo sobre las consideraciones económicas. Teniendo en cuenta lo que dice ahí, que ninguna obra que se nos haya dado es tan importante como la formación de los jóvenes, y que toda inversión que se requiera para su correcta consecución constituye un medio bien gastado. Así como hay que analizar qué inversiones no son necesarias, no son prioritarias, habrá que hacer inversiones que vayan en beneficio de la formación de niños y jóvenes. Bueno, dice, insto a que nuestras otras escuelas sean alentadas en sus esfuerzos para elaborar planes para la formación de los jóvenes en líneas agrícolas y en otras líneas de trabajo industrial. Cuando en los negocios ordinarios se hace un trabajo pionero y se hacen preparaciones para el desarrollo futuro, se incurre con frecuencia en una pérdida económica. Y como nuestras escuelas presentan la formación manual, estas también pueden incurrir en pérdidas en un primer momento. Sin embargo, recordemos la bendición que el ejercicio físico trae a los estudiantes. Muchos de ellos han muerto mientras se esforzaban por adquirir una educación porque se confinaron estrechamente al esfuerzo mental. No debemos ser estrechos en nuestros planes. En la formación industrial hay ventajas invisibles, las cuales no pueden medirse ni estimarse. Que nadie envidie el esfuerzo necesario para hacer avanzar satisfactoriamente el plan que durante años se nos ha instado como de vital importancia. Entonces, continuando con la idea del primer párrafo, la profeta del Señor dice, insto a que nuestras escuelas sean alentadas en sus esfuerzos para elaborar planes para la formación de los jóvenes en las líneas agrícolas y de trabajo industrial. Al iniciarse un lugar, un sitio de sostén propio, la instalación de la escuela, la instalación de los diversos sitios que habrá ahí para el trabajo, ya sea panadería, ya sea el sitio de la mecánica para carros y otras máquinas de labor agrícola, herramientas, el trabajo de las jóvenes, el sitio donde se va a recibir la instrucción. Dice que se van a incurrir en gastos, ¿cierto? Que en un comienzo, en un principio, se van a ver como pérdidas, como gastos que de pronto no van a permitir pues que van no se va a ver como si no fuera ganancia. Pero dice que recordemos la bendición que el ejercicio físico trae a los estudiantes. Si se van a hacer inversiones para que el joven pueda participar del trabajo agrícola, de un cultivo que se va
a plantar, las huertas en las que se han de trabajar, los sitios de trabajo, como decía nuestro hermano, la panadería, la modistería, todo lo que la cocina, se han de hacer inversiones, ¿cierto? No debemos ser estrechos en esos planes, porque las ventajas inicialmente serán invisibles, pero como él lo decía en el párrafo anterior, en un futuro será visible para la sociedad esos jóvenes que fueron instruidos y que fueron educados de una manera diferente. Bueno, y terminamos entonces con este párrafo pequeño que dice, en muchas mentes surgirá la pregunta, ¿puede hacerse rentable el trabajo industrial en nuestras escuelas? Y si no se puede, ¿se debe llevar adelante? Sería sorprendente si las industrias pudieran hacerse rentables inmediatamente al comenzar. Algunas veces Dios permite que haya pérdidas para enseñarnos lecciones que evitarán que cometamos errores que implicarían pérdidas mucho más grandes. Que los que han tenido pérdidas económicas en su trabajo industrial busquen detenidamente para hallar la causa y se esfuercen para gestionar de tal manera que en el futuro ya no haya ninguna pérdida. Bueno, hermanos, entonces siempre se habrá de tener esa preocupación por las inversiones, porque muy seguramente pues no se va a contar inicialmente con muchos recursos. Todo será sometido a una planificación con el tiempo, además de la labor agrícola, pues se pensará en un trabajo que aquí lo llaman industrial, ¿sí? Refiriéndose, para mí un trabajo industrial es la panadería, el aprender la gastronomía saludable, la modistería, todo lo que nosotras como mujeres podemos aprender, todo lo que los hombres como en sus labores pueden capacitarse. Siempre se tendrá la pregunta si puede hacerse que ese trabajo sea rentable en nuestras escuelas, pero aquí el consejo que nos pide es que Dios va a permitir que haya pérdidas para enseñarnos que cometamos, para evitar que cometamos errores que van a implicar pérdidas mucho más grandes en un futuro. El Señor quiere que nosotros, dice, se estudie, ¿no? Detenidamente cuando hay pérdidas, hallar la causa y que su pueblo se esfuerce para gestionar de tal manera que en el futuro ya no haya ninguna pérdida. Es decir, al comienzo muchas cosas podrán resultar difíciles, preocupantes, y se podrán mirar como pérdidas, pero que en un futuro realmente esas pérdidas o nos van a dar lecciones de cómo evitarlas o simplemente lecciones de que parecían pérdidas, pero que en el futuro van a poder llamarse como ganancias si se mira el resultado que se puede obtener en los niños y en los jóvenes y en todos los que participen de este trabajo en estos lugares, ¿no? Llámense centros de avanzada, escuelas, sanatorios. En sus esfuerzos por economizar, nuestros hermanos deben ser cuidadosos para no restringir la inversión de medios donde se necesita inversión sabia. Por eso la planificación será siempre algo cuidadoso, algo que se
desarrolle con suficiente análisis, tiempo por parte de los que tengan el conocimiento en determinadas inversiones. Al establecer escuelas y sanatorios se debe comprar tierra suficiente que pueda prepararse para llevar a cabo los planes que el Señor ha trazado para estas instituciones. Se deben hacer provisiones para cultivar frutas y verduras y siempre que sea posible se debe asegurar suficiente tierra para que otros no edifiquen, suficiente tierra para que otros no edifiquen, erijan junto a la institución edificios de un carácter objetable, porque eso sí se convertiría en un problema, ¿no? De que otros, como estábamos si un centro está de muy poca extensión y fuera de eso no tan lejos de las ciudades, se va a tener el problema de que otros van a edificar muy cerca de donde está la escuela, de donde está el sanatorio, donde está el centro de avanzada, instituciones o edificios de un carácter objetable, es decir, que no van a estar favoreciendo el trabajo que allí se va a realizar o van a ser un problema desde muchos puntos de vista. Entonces, la recomendación es que haya un buen terreno y que no se economice en las cosas que se deben invertir. Bueno, hermanos, entonces vamos a dejar acá. Quedamos en la página 99. Entramos a una parte del estudio donde el Señor, a través de su profeta, nos lleva, digamos, a esa parte bien delicada sobre las inversiones económicas y cómo éstas se pueden relacionar con la inversión de tener en un futuro jóvenes que salen preparados para poder llevar a otros lugares ese trabajo en el que han sido entrenados. Y si miramos y se lo comparan como hacen acá con los jóvenes que están en las ciudades, pues van a rendirle o van a ser beneficio, inclusive para cualquier estado, porque si no hubiese gente en las cárceles, no habría ese gasto. Si no hubiese gente en los reformatorios, pues no habría ese gran gasto que hay. Inclusive estos gastos tan exagerados que hay a nivel de colegios públicos o esos costos tan elevados en colegios privados, cuando se pudiera tener un tipo de educación con unos métodos más sencillos o como fue establecido por el Señor, ¿no? Bueno, hermanos, entonces, si hay algún comentario, algo que aportar, lo podemos hacer para luego pasar a orar y a terminar la escuela sabática. Hermana Argenis, ¿Sí, hermanita? una pregunta en cuanto a las escuelas. Bueno, vamos a suponer que nosotros pusimos un puesto de avanzada y tenemos una escuela. Y bueno, ¿qué pasaría con las regulaciones o qué pasaría con el gobierno? Ellos pueden ir a regular esa escuela, pueden ir bueno, a tomar sus medidas ellos o estaríamos libres de eso. Pues hermana, lo que acabamos de leer dice que por eso es importante que estemos bien alejaditos de las ciudades, de la influencia de este tipo de normas, por lo menos en un principio, porque pues yo vi la experiencia de unos hermanos que se ubicaron en el campo, ¿sí?
Pero resulta que como a 2 kilómetros de donde ellos estaban ubicados, ellos tenían su casita y ahí vivían alrededor como otras 4 o 5 familias con ellos. Y la que llegó primero allá, la primera familia que llegó, la señora de la casa, ella había tenido un título en licenciatura para niños. Entonces ella formó el grupito de niños, eran como unos 10 12 niños a los que ella les trabajaba las clases. Eh, los padres quisieron que esos niños cuando terminaran el ciclo de lo que llaman primaria, pues tuvieran algo para acreditar si querían seguir el bachillerato. Entonces ellos se hicieron como una escuelita piloto de una escuela primaria que hay en un pueblo y que pertenece a la denominación. No tardaron en ser visitados por un colegio que había como a 2 kilómetros de ahí, porque ellos pusieron la queja de que esos 10 o 12 niños le hacían falta a ellos y que estaban por fuera del sistema educativo. En un comienzo, pues ellos dijeron no estamos por fuera del sistema educativo, sino que estamos siendo vigilados, o yo no sé si se podría decir acreditados por esa escuela de un pueblo que tenía todas las normas, todas las reglas, porque para que funcione debe tener todo en regla con el ministerio. Entonces, mientras se actúe así, teniendo o el deseo de que se les pueda acreditar un cartón, pues pienso yo que no se está haciendo nada, porque tienen que llevar todas las áreas y todo lo que pide el penso. Y segundo, estaban muy cerca de un centro educativo que se sintió perjudicado por no tener esos 10 o 12 niños en su institución, porque a las instituciones educativas se les cuenta el número de estudiantes que deben tener para poder tener derecho a determinado número de docentes. Entonces yo pienso que deben estar muy lejos para no tener el problema de estar dependiendo de lo que el pensum y todo lo demás diga, porque entonces no se estaría haciendo, se estaría, como dijo acá en la lectura que hicimos, se estaría dejando a un lado el consejo o la dirección del Señor en cuanto a la educación en su pueblo. Hermana Argenis, Ujú. si vale la pena hacer un comentario adicional. Nosotros tenemos una orden de Dios y un modelo educativo que no debe tener nada que ver con Roma, ni con sus títulos, ni sus grados, ni sus materias, ni su pensum, nada de eso. Aún los profesores de nuestras instituciones deben ser de entre el pueblo de Dios. Y nosotros no vamos a graduar estudiantes, ni a otorgarles títulos ni diplomas, porque sabemos que esa es una educación que proviene de Roma. Tampoco vamos a colocarle el nombre de instituto o escuela o colegio o universidad. Sencillamente haremos granjas integrales o un centro de capacitación agrícola que no tenga nada que ver con el gobierno. Tampoco vamos a tener cursos numerosos de estudiantes. Seguramente nuestros hijos, nuestros familiares, algunos que puedan llegar a conocer el puesto de avanzada van a querer ir a aprender, pero el objetivo nuestro no es formar académicos, no es formar profesores de la filosofía de la educación, ni las ciencias en derecho, ni en otras áreas. Nosotros queremos es
o el modelo que se nos ha entregado es tener lugares donde se forme el carácter de los niños y jóvenes y de los adultos también, donde sean educados para el cielo, eh, donde sean preparados para servir, para ser útiles. Y eso no va a requerir un diploma. Las credenciales como profesores o maestros de enseñanza nos la da el cielo y no hemos de requerir que un profesor de los nuestros nos presente su, su título académico obtenido en una universidad, sino que nosotros hemos de ver que las personas que van a enseñar sean personas que conocen bien la doctrina, que sus frutos dan a conocer en qué han creído y que pueden ser personas capacitadas para enseñar a otros. Y aún así, lo acabamos de leer en un párrafo esta mañana, que estos profesores deben ser vigilados para que no enseñen o no inculquen en los estudiantes los principios del mundo. Y nosotros, los que quizás estemos en esos lugares, tenemos que velar por la sana doctrina, por la buena enseñanza, por los métodos adecuados. Y bueno, eh, si alguna vez recibiéramos la visita, porque no faltará el colegio o el grupo de estudiantes que van a querer ir allá a conocer, aprender o hacer una práctica. Nosotros quizás podamos permitirles el ingreso sin dar lugar a enseñanza de parte de ellos, sencillamente recibirlos, instruirlos nosotros, enseñarles el modelo correcto de la educación. Quizás de esa manera muchos sean impresionados y puedan ponerse de parte nuestra. Agradecemos, hermanita Argenis, por la clase de esta mañana, como siempre, muy interesante. Agradecemos a los hermanos que han estado también atentos y bueno, con la ayuda de Dios, el próximo Santo Sábado en la escuela sabática vamos a continuar en este capítulo, en este subtema sobre la agricultura y nuestras escuelas, titulado Una educación equilibrada. En la última, Buen día, hermano Carlos. ya hermanito Fernando, creo que es de un ratico, en el último párrafo se nos aconseja que debemos adquirir terrenos para formar una especie de aislamiento con Mm. otros terrenos, de tal manera que si en esos terrenos vecinos llegan a construir o a hacer algo que no esté de acuerdo, pues vamos a tener una franja de tierra aislante que no va a entorpecer nuestras clases ni nuestra agricultura. Y por eso, dentro de lo posible, se nos aconseja adquirir tierras grandes, de tal manera que se puedan quedar aisladas de otros terrenos que no nos interrumpan. Creo que el hermano Fernando había pedido la palabra, hermanito, adelante, o la persona que habló. Buen día, hermanos. Feliz sábado. Hermano Carlos, yo escuché por ahí, o no sé si todavía está en curso, donde dice que los padres tienen la obligación de enviar los niños a los colegios. En esa parte, ¿cómo se manejaría el asunto? Hermano Fernando, Gracias. se le fue la señal, pero sí le alcanzamos a escuchar la inquietud. Hermano Fernando, mientras estemos en las ciudades o en los pueblos, va a ser muy difícil que no nos moleste la vida por eso, ¿sí? Conozco el caso de varias, y sobre todo para los niños pequeños, ¿sí? De la parte primaria. Ya de pronto algo menos para las de bachillerato, pero no deja de ser una preocupación porque cualquier persona, cualquier vecino puede ir a poner la queja. Y eso lo conocí también de una familia que tiene finca, pero la finca queda al frente de una escuela y a bordo de carretera, ¿sí?
Eh, y el día menos pensado llegaron los inspectores y le dijeron que ellos eran inspectores de educación y que venían a revisar por qué ahí había una niña que no iba, que no asistía, que estaba por fuera del sistema educativo. Así como dijo el hermano Carlos, los hicieron seguir. Imaginaban que de pronto era una niña que estaba sometida a malos tratos, a un abandono físico, un abandono alimentario. Bueno, entonces presentaron la niña, pues la vieron muy bonita, muy saludable. Eh, Quisieron ver el cuarto de la niña, tenía su propio cuarto, adornadito con sus muñequitos, sus cosas de niña. Ellos les presentaron el lugar donde la niña recibía las clases, los libros, los materiales, y le hicieron muchas preguntas. Y bueno, se dieron cuenta que una niña que no estaba en abandono ni físico, ni educativo, ni alimentario. Y finalmente, pues los felicitaron porque la niña estaba muy bien, estaba mejor que los niños que estaban en las escuelas. Pero pues todas las veces no va a suceder lo mismo. Si no se cumple con esa norma de tener los niños en el sistema educativo, pues el padre puede pasar por el dolor de que le quiten el hijo porque lo está privando de la educación. Pues por eso el consejo divino es lejos de las ciudades. Bueno, muy bien. Muchas gracias, hermano Argenis. Vamos a orar entonces para terminar acá la escuela sabática. Bueno, hermano, entonces vamos a orar. Soberano Señor y Padre nuestro, gracias Señor por permitirnos estar reunidos, por permitirnos Señor aprender, tener en nuestras manos estos materiales valiosos que como padres pues ya tenemos la gran mayoría de nuestros hijos ya formados, grandes, pasamos por esa etapa dura de haber puesto a nuestros hijos en lugares no adecuados. Gracias por su misericordia, Señor. Y sé que muchos de nosotros hemos pedido perdón por haber pasado por alto el haber despreciado los consejos del Señor en la crianza de nuestros hijos. Señor, gracias porque nos extiende su misericordia. Nos consuela, Señor, saber que su infinito amor está disponible para todos, que el Espíritu Santo nos lleva a reconocer nuestras faltas, nuestros errores. Pedimos perdón, Señor, y por favor ayúdanos, Señor, a poder compartir estas hermosas enseñanzas con padres que aún tienen hijos pequeños, con padres que quizás están dispuestos a comprender, a entender estas grandes verdades, Señor. Bondadoso Padre, bendice a nuestros hermanos, a sus familias, bendice a nuestro hermano Carlos que va a tener el estudio, vamos a continuar en el estudio de estas horas sagradas. Todo lo agradecemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.